más información en este momento, más noticias. Como todos los días jueves, le voy a dar la bienvenida al doctor Mijares, que ha tenido la gentileza, la deferencia en la mañana de la jornada del día de hoy de visitarnos. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Bueno, José Luis, feliz de estar nuevamente acá y bueno, y no había podido asistir los otros jueves por un tema de trabajo que justamente coincidía los días jueves con ciertas audiencias que no se podían diferir. Y el otro, el previo al anterior, era Jueves Santo y estábamos en celebraciones religiosas, ¿no? Obviamente, obviamente. Bueno, Luis, sí. Sin polemizar, sin ningún tipo de interés más que un poco esclarecer, vamos a aprovechar para hablar de hoy de una cuestión legal que me parece interesante, que se ha comentado, se ha hablado en la semana, que tiene que ver con el tema de la cuestión de ficha limpia y también hasta qué punto los dirigentes políticos tienen que ser dirigentes probos sin necesidad de una ficha limpia. Mira, ya cuando necesitamos un instrumento legal para que diga lo que es obvio, yo creo que ya estamos en problemas, ¿no? Yo creo que es obvio que los dirigentes políticos tienen y deben ser, como muy bien tú lo has descrito. Sin embargo, yo soy partidario de que la ley ficha limpia era una ley necesaria para los tiempos que hoy se están viviendo, donde principalmente yo creo que la gente ha perdido confianza en la política, pero eso es culpa de todos los políticos en general, no quiero decir todos, porque hay personas que sí tienen convicciones, que sí tienen ideales, que sí tienen, digamos, eso en sus genes de enmarcarse en lo que es la ficha limpia, ¿no? Y quedó reflejado en los que votaron a favor. Pero lo que parece más inescrupuloso es quiénes votaron en contra y por qué votaron en contra y los fundamentos que utilizan para votar en contra, que decirlo, bueno, es exceder de lo legal y entrar en los temas políticos. Pero considero y creo que un instrumento hoy, en el presente, que regule, que deje en claro de que los políticos tienen que tener requisitos mínimos para poder postularse, eso es necesario. Porque cuando usted va a las normativas que hoy te prevén para usted poder lanzarse, no sé, vamos a poner el ejemplo a concejal, tener 2 años de residencia, tener nacionalidad o residencia permanente en el país para poder ser concejal, yo creo que no estaban mal el adicionar y el agregar los requisitos que estaban previstos en ficha limpia, es que también usted tenga un currículum a nivel legal o al nivel de antecedentes penales limpio. Porque, ¿sabes lo que me parece injusto, José Luis? Y no quiero ser populista con esto que voy a decir, que a las personas que van a postularse a un cargo de menor responsabilidad le exigen antecedentes penales, pero el pueblo a sus políticos no le puede exigir antecedentes penales. Eso yo creo que es contradictorio. ¿Por qué no exigirle a los que van a administrar la cosa pública, a los que van a estar al frente y representando a la sociedad, que muestren si tienen o no tienen antecedentes penales? Y si tienes, simplemente no estás apto para la administración pública. Ahora, algo que debería ser habitual, normal, como regla, que es que tenés que tener cierto grado de idoneidad, no solamente en conocimiento, sino también en moral, lo tengan que enmarcar en una ley. Eso, bueno, ahí voy a citar lo que me decía mi profesor de Derecho Constitucional. Es la tendencia del Congreso a querer escribir lo que ya está previsto en la propia Constitución Nacional, en ese punto en específico. Y aquí voy a ser claro con lo que sería la justicia electoral. La justicia electoral cuenta con ese mecanismo. La idoneidad ya está prevista como el único requisito para poder acceder a lo que sería un cargo público. Y existen distintos criterios de la Corte Suprema donde habla de qué se debe ser considerado como idoneidad. Ahora bien, se inclina más hacia la idoneidad de la meritocracia y el tener la capacidad para poder ejercer el rol que se te está desempeñando. Y yo quiero decir esto lo siguiente, y no lo estoy llevando ni siquiera al plano local, no meto lo local acá, me voy al plano nacional, al plano provincial, incluso para ni siquiera politizarlo me voy al plano de mi país, de Venezuela, el país de donde nací, ¿no? La idoneidad no se ve reflejada y yo creo que eso es lo más peligroso
que puede verse, porque cuando los que te representan, cuando a los que tú no le das, a los que tú le das poder, no están en la capacidad para la responsabilidad que se está desarrollando, pasan problemas estructurales que estábamos hablando previamente a iniciar esta entrevista. Cuando tus políticos no están preparados, simplemente aunque no lo podamos ver, van a haber fallas en muchos ángulos, van a haber fallas en los servicios públicos, va a haber fallas en la administración pública, va a haber fallas en la limpieza de tu calle, va a haber fallas en todos los aspectos de la vida, hasta los más íntimos y hasta los más que a veces uno no ve que la política toca, la política toca. Bien, Luis, ¿cómo recibiste la noticia de esta decisión del Congreso de Senadores de no sacar la ley de ficha limpia? Mal, y cuando te pones puntilloso a ver quiénes votaron en contra, peor. O sea, cuando te pones en puntilloso a ver, vamos a ver esto, quiénes fueron los que votaron que no saliera el proyecto de ficha limpia, te das cuenta de que a veces se dice por un lado algo y por el otro se hace otro. Luis, hay muchos vecinos, porque lo he visto en las redes sociales, que piden un plebiscito sobre este tema o que en la próxima elección se vote. ¿Vos crees que esto es factible, que se pueda realizar o sea, desde el punto de vista legal te hablo, se pueda realizar un plebiscito? Lo voy a estudiar a verlo, porque la verdad que o sea, el plebiscito constitucionalmente, o sea, tú no puedes a través de un plebiscito condicionar lo que sería la voluntad del Congreso de la Nación. El plebiscito es otro mecanismo, un mecanismo de consulta. Capaz lo que puede existir es para saber cuál es la opinión popular, pero realmente la opinión popular se tiene que ver representada en sus representantes. Aquí hay una clara perspectiva. Las personas que hoy están en el Senado de la Nación no representan a la mayoría de la sociedad argentina. Porque si no, ¿cómo pueden sobreponer los intereses políticos que ellos tienen de cuidar? Y voy a tomar una frase que no es mía, pero capaz es una de las frases que me gusta. ¿Cómo pueden proponer cuidar el curro de sus puestos por simplemente dejar de lado lo que sería una propuesta que es legítima, José Luis? Porque ¿qué tiene de malo el colocar unos requisitos elementales y básicos que incluso se le pide a las personas que están aspirando un cargo en el mundo privado, porque en el mundo público a las personas que van a estar en elección popular no pueden presentarse de esa manera? Entonces, claramente lo que podemos inferir es que si esta ley salía, eran muchas las personas que están en la esfera política que se iban a quedar sin la posibilidad de presentarse. Y esta frase que la usamos en un escrito que creo que es importante decirla y reflejarla. El poner la casa en orden o el exigir que se cumplan los requisitos que están previstos en la ley, en la Constitución, en todas esas cosas que les gusta citar a todos los que están en la fuerza pública, bueno, no es persecución, porque también se ha dicho que ficha limpia era una ley para perseguir y para proscribir y para infinidades de cosas. No es ni persecución ni proscribir. Hay un sistema democrático que claramente, cuando usted habla, las personas que tengan antecedentes penales, ¿sabe? Todo lo que tiene que pasar para que una persona tenga un antecedente penal, tiene que pasar por la primera instancia. Si hay una apelación, tiene que ir a la segunda instancia. Si hay una queja, tienes que ir al Tribunal Superior de la Segunda Instancia, que sería el de casación, hasta llegar a la Corte Suprema si la pelea se amerita. Entonces, cuando se habla de antecedentes penales, no es aquel que cayó preso o en una redada. Eso no te da antecedentes penales, es una sentencia firme, ejecutada, ejecutoria, que tienen que pasar muchos elementos para que eso sea así. Hay grandes casos relevantes en el país que todo el mundo sabe que la persona ni siquiera tiene antecedentes penales actualmente. ¿Y por qué no tiene antecedentes penales? Porque la sentencia no está firme. Ya no está firme, no se ve abarcada por el tema de ficha limpia. Ficha limpia lo que va es canalizado a todas aquellas personas que tengan un antecedente penal, que simplemente no pueden presentarse o que no puedan postularse a un puesto. Que yo creo que eso no está malo, porque ¿cómo le hacemos la vida difícil a todos los trabajadores, laburantes del sector privado que le piden este tipo de cosas? Que ahí yo sí creo que sería innecesario más que nada el sector privado, porque también caemos en un tema de discriminación. Pero acá, en el punto en concreto, estamos pidiendo o se estaba pidiendo idoneidad a las personas que van a administrar nada más y nada menos que las arcas públicas y las decisiones políticas que nos afectan a todos, queramos o no queramos.
Es muy loco pedir idoneidad, es muy loco pedir moralidad, es muy loco pedir las cuentas, ¿no es cierto?, en orden, en algo que tendría que ser normal, que tendría que ser común, que no necesitaría de una ley, sino que tendría que ser por voluntad propia si vos vas a querer ocupar un cargo público, donde tenés no solamente que podés tener manejo de gente, sino manejo de dinero que no es tuyo. Sí, y aquí yo creo que eso debería bastar con tener la verdadera vocación por el servicio público, porque creo que cuando una persona quiere ser político tiene que tener vocación por el servicio público, porque político a veces se malinterpreta, pero esto te lo puedo decir yo desde la punta en todas las esferas del mundo se interpreta la política como la política partidaria. Pensamos que la política nada más es de los partidos políticos, o pensamos que la política nada más es ganar una elección. La política no nada más es ganar una elección. La política, incluso muchas personas que se postulen, lo digo por que se postulan o que pretendan postularse, también tienen que, más que vender una figura o una imagen, tienen que vender una proyección de lo que yo voy a hacer, realmente estoy en la capacidad para el cargo que quiero asumir. Y a veces yo creo que uno se tiene que preguntar, ¿realmente estoy capacitado para el cargo que quiero asumir? Y si yo no estoy capacitado para el cargo que quiero asumir, entonces me tengo que preparar para el cargo que quiero asumir. Y con esto no es una limitación, y yo creo que José Luis, en la amistad que hemos desarrollado, siempre te lo he comentado. La capacidad para el ejercicio de la función pública no te la da un título universitario. Hay muchos profesionales universitarios que son unos analfabetas del servicio público porque no tienen ni siquiera la vocación para servir a la gente, ¿eh? Y hay muchas personas que no tienen un título universitario, que no tienen un título secundario, que no tienen un título ni siquiera de primario y tienen una invaluable vocación por el servicio público y que también tienen una vocación para aprender. Entonces la idoneidad no va en el título universitario, que es muy lindo tenerlo colgado, ay sí, mira, me gradué en esta universidad, pero eso en sí mismo no te da la capacidad para poder servir. Ojo, cuando usted consigue la mezcla perfecta, como yo lo llamo a mí adentro, que es una persona que tiene vocación del servicio público, pero que también tiene una cierta preparación universitaria, bueno, eso ya es otra cosa. Pero ¿por qué digo esto? Porque a veces malinterpretamos que la idoneidad va canalizada directamente a que la persona tenga un título universitario. Y eso, la verdad, en mi posición personal, incluso no me gusta que ni siquiera me digan doctor, porque creo que no soy doctor, como lo que habíamos discutido la vez pasada. Eso no te da a ti la capacidad para poder dirigir ni para poder ser. Te da un plus, pero no es lo único. Gracias por venir esta mañana, Luis, como todos los jueves. Muchas gracias. Bueno, así pasaba entonces.